No me queda mucho tiempo. En cualquier momento sucederá lo peor. Quisiera poder volver atrás, y evitar ir a esa feria siniestra, donde se encontraría ese circo terrorífico. Pero veo que ya es tarde para remediarlo. Lo que sí puedo hacer es contarte todo lo sucedido, para que puedas entender todo esto, y lo más importante, evitar una muerte segura. Como dije, no me queda mucho tiempo, así que, trataré de ser breve en esta historia. Si algún día fuiste a un circo, verás que todo es felicidad, diversión para toda la familia. La verdad, a mí me encantaban los circos. Cuando era niño, me encantaba ir a las ferias que se hacían temporalmente en mi ciudad. Pero no todo sería lo mismo. Mi nombre es Kevin, vivo en una pequeña ciudad, pero no es tan conocido como otras ciudades. Soy un chico independiente con 23 años de edad, dejé a mi familia por problemas personales. Dejando la presentación a un lado, regresaré con la historia. Todo empezó en la mañana, me dirigía a mi trabajo como todos los días. Trabajaba en una pequeña tienda de rentas de discos, libros, y videojuegos. Mi mejor amigo Alan, trabaja junto a mí desde hace meses. Mientras que iba caminando por las calles, vi a mi amiga Laura, quien me contó sobre la nueva feria que llegaría. Yo no sabía nada, me asombré que después de muchos años, llegaría de nuevo una feria. Le pregunté a detalle sobre eso, y ella me dijo que esta feria sería diferente, pues como estamos en el mes de octubre, el mes de Halloween, la feria tendría como nombre, la Feria Siniestra. Lo mejor es que habrá un show en el circo para el 31 de octubre, un circo de terror. Laura se sentía emocionada, pues ella quería ir, yo, al igual que ella, me emocioné y le dije que también quería ir. Pero había un problema, pues ese día estaría trabajando, y que no podía dejar de vender por la subida de ventas. Laura lo comprendió, se despidió y se fue. Me sentía un poco mal por ella, pero ¿qué puedo hacer? Mi jefe no me dejaría ese día libre. Seguí mi camino hacia el trabajo, donde me estaban esperando mi amigo Alan y mi jefe. Al pasar de los días, estaba en mi trabajo, cuando pude escuchar un grito fuerte a lo lejos. Cuando salí vi a algunas personas a lo lejos, pero que también había un sujeto que empezaba a gritar. Decía cosas que no entendía, como por ejemplo, él los matará, el día en el que todos morirán, está acercándose. Una vez que pude acercarme lo suficiente, el sujeto me vio, y se quedó mirándome fijamente, pude ver que sus ojos empezaban a cambiar. No sabía por qué lo hacía, pero me alejé un poco y el sujeto se desmayó. Era muy raro lo de aquella vez, con ese raro sujeto. No sé qué habrá pasado con él, tal vez la policía se lo habrá llevado. Semanas después, la feria ya había abierto, pero todavía faltaban unos días para la función en el circo. Lamentablemente, mi jefe había sufrido un accidente, y tras esa semana, dejaríamos de trabajar Alan y yo. Por lo que tenía la semana feriada. Desde mi ventana, pude ver a lo lejos la feria, allí pude pensar en ir con Laura, pero preferiría ir mejor el 31 mismo, donde se haría el show en el circo. Así que llamé a Laura, conversé con ella y aceptó en ir conmigo al circo. Alan no quería ir, tenía otros planes por hacer. Por lo que Laura y yo iríamos solos al circo. La pesadilla está a punto de comenzar. Ya era 31 de octubre, eran como las 6 de la tarde más o menos. En el camino con Laura, pudimos ver a niños saliendo de sus casas disfrazados, otras personas también, pues por mi casa habían fiestas de Halloween, se veía muy divertido. Al llegar a la feria, vimos que había mucha gente, entre ellos, niños con disfraces, tiendas con comida rápida, el carrusel, esos juegos en las que lanzabas una pelota, y tenías que botar varias botellas para ganarte un premio, entre otros juegos parecidos. Laura quería subirse a la rueda de la fortuna, así que subimos, jugamos otros juegos, el show empezaría minutos después, así que decidimos irnos para allá.
Cuando llegamos, vimos que había mucha gente, entregué las entradas que había comprado a Serías, y nos sentamos. Esperamos unos minutos, y vimos que se apagaron las luces, pero luego se prendieron otras, que solo enfocaban en el escenario. Justo allí, apareció el maestro de ceremonias, tenía un traje negro, era muy alto por lo que podía ver, lo raro es que tenía uñas largas y afiladas, pero pensé que era normal, pues es un show de Halloween, donde muy probable, veríamos cosas terroríficas. El maestro de ceremonias empezó a hablar, diciendo lo siguiente. Sean todos bienvenidos al Circo del Horror, donde de aquí nadie escapa con vida, y se llenan con bastante fuego, que los llevará directamente a su tumba. A continuación les mostraremos a los mejores bailarines, que les mostrarán el mejor baile de sus vidas, o mejor dicho, el último baile que verán en sus vidas. Una vez que el maestro de ceremonias dijo eso, algunas personas empezaron a reír, como si fuese normal lo que dijo, pero en cambio a Laura y a mí nos quedamos riéndonos un rato. Laura dijo que esas palabras fueron muy raras, que daban miedo en la forma en la que lo decía. Al igual que Laura pensaba lo mismo, pero luego pensé que solo era parte del show, pues precisamente de eso se trataba el Circo del Horror. Minutos después, aparecieron 5 bailarines en el escenario, al principio empezaron a ser acróbatas y esas cosas. Pero, al pasar de los minutos, los bailarines empezaron a hacer movimientos extraños, parecían que iban a sufrir un accidente. Y pues sí, uno de ellos se cayó cuando hicieron una pirámide. Pero no fue una pirámide cualquiera, una pirámide se hace entre 6 personas. Sin embargo, estos lo hicieron de otra forma, agarraron a varios participantes que estaban en primera fila, los pusieron hasta armar una pirámide grande. Al final, arriba quedaba un espacio, donde uno de los bailarines subió, pero luego, se cayó y se lastimó demasiado, que el chico gritó fuertemente, el grito era muy desgarrador, que parecía que estuviera sufriendo de otra manera. Minutos después, los 4 bailarines devolvieron a los participantes en sus sillas, y se llevaron al 5º bailarín que se lastimó. El maestro de ceremonias entra al escenario, pero este tenía la ropa rasguñada, no sabía qué había pasado. Disculpen por ese tal accidente, pero no se preocupen, el show aún continúa. Denle la bienvenida al hombre y su león acróbata. El maestro de ceremonias desapareció, botando un humo extremadamente fuerte. Y al mismo tiempo, las luces se apagaron. Al volver, en el escenario había un león, junto a él estaba un tipo. El tipo estaba con un traje rojo, y tenía un aro gigantesco. Supongo que sabrás cuál es el acto. Mientras que el hombre empezaba a mover el aro gigante, el león intentaba meterse en él, la gente aplaudía cuando el león brincaba y se metía en el aro, sin embargo, yo sentía una sensación extraña, como si algo horrorífico está por suceder. Y sí. Tenía razón. Pasaron varios minutos, digamos que 10 minutos pasaron, cuando el hombre sacó un fósforo de su bolsillo, y llenó el aro de fuego. No sabía cómo aún así lo podía sujetar, pero luego, levantó el aro hacia arriba. El león, se estaba preparando para brincar, cuando lo hizo, un momento terrorífico sucedió, que me traumó en ese momento. El león cuando atravesó el aro, se empezaba a quemar, el hombre no hizo nada, solo se llevó al pobre león que gritaba del dolor. Las luces se volvieron a apagar, pude notar que las personas allí, estaban asustadas, Laura en ese momento que vio al león incendiándose, se tapó la boca, y luego los ojos, de lo asustada que estaba. El maestro de ceremonias entra en escena, más raro aún, pues tenía una cara pálida, ósea, muy blanca, pero lo peor, tenía manchas rojas que se podían ver en sus manos. No quería pensar en lo que muchos de ustedes están pensando. Exacto, sangre. Jejeje, no se preocupen por el león, a veces suele incendiarse, pero luego se pondrá bien. Continuamos con el show, denle la bienvenida a los payasos de la muerte. El maestro de ceremonias volvió a desaparecer, botando ese humo gigantesco. Entre la carpa aparecieron 2 payasos, estos estaban raros, pues su vestimenta parecía muy gastada. Lo peor fueron sus rostros con esas sonrisas que dejaban salir cuando vieron al público. Un silencio incómodo aparecía, mientras los payasos poco a poco sonreían.
Los payasos dijeron que jugaríamos a asesinar a aquel que se mueva. Esto ya era muy extraño, no podía creer que habían personas que se lo tomaban normal lo anterior, y sobre todo, lo de esos payasos. De pronto brincaron hacia salir del escenario, viendo a cada persona junto a ellos. Uno de los payasos caminó al costado mío, vigilando que no me mueva de mi asiento. Esa mirada perturbadora, cada vez que la recuerdo, me da escalofríos. Minutos después, brincaron de una forma no normal, pues de donde estaban, brincaron muy alto, hasta llegar al escenario. La pesadilla continúa. El maestro de ceremonias entra y empezó a decir lo siguiente. ¿Qué tal el show de los payasos? Estuvo muy genial, ¿no? Ahora, es mi turno, con este show terminamos. Será lo último que verán en sus vidas. Junto a mis payasos, nadie se moverá de su lugar hasta que termine el show de hoy. Sus aplausos por favor, que el show siguiente será un show de magia que realizaré yo. Las personas empezaron a aplaudir con un miedo extremo. Los payasos empezaron a vigilar a las personas, me moría de miedo. Laura me dijo en susurros que quería irse de allí, pues presentía algo muy malo. El silencio en el circo era muy incómodo y a la vez muy terrorífica. El maestro de ceremonias empezó a hacer algo de magia, algo común. Pero luego, agarró su varita mágica y apuntó hacia una persona, y vi algo que me terrorizó en ese momento. La persona, quien fue señalada por el maestro de ceremonias, empezó a convulsionar, botaba sangre por la boca, las personas a su alrededor empezaron a gritar, y a moverse de allí. Los payasos al ver eso, fueron hacia esas personas, y las llevaron al escenario. Y de pronto, el maestro de ceremonias empezó a decir unas palabras extrañas, que hizo que las personas que estaban en el escenario, botaran sangre bruscamente por la boca, y que luego se salieran sus órganos por allí. ¿Les gustó este show? Muchas gracias por asistir a este encantador circo, el último que verán en sus vidas. A continuación, procedan a correr. Muchas gracias a todos. No lo puedo creer. El maestro de ceremonias volvió a desaparecer, haciendo una explosión extremadamente fuerte, que hizo que el circo se incendiara. Los payasos brincaron hacia las personas, empezaron a comérselas, la escena era muy fuerte. Agarré a Laura, y me la llevé a la salida, pero no podíamos salir rápido, pues mucha gente empezaba a desesperarse, y lo peor es que había una sola salida en ese enorme circo. Cuando pude salir con Laura, vimos que toda la feria estaba en llamas, la rueda de la fortuna estaba incendiándose, junto a las pequeñas carpas de juegos que estaban allí. Miré a mi alrededor, Laura ya no estaba a mi lado, pude ver que estaba a lo lejos, estaba ella en el suelo, manchada de sangre. Detrás de ella, estaba uno de esos payasos que con solo mirarlo, me llené de furia. El payaso se fue, agarré el cuerpo de Laura con lágrimas, ella aún agonizaba del dolor, me la llevé a la salida. No podía soportar el peso de Laura, además que me dolían las piernas. En eso vi a lo lejos a Alan, me vio y me ayudó a sacar Laura de allí. Alan me dijo que se había enterado del incendio, y fue lo más rápido para ver si estábamos bien. Laura se sentía peor que yo, tenía una gran mordedura en el cuello, me sentía culpable al no darme cuenta que estaba atrás de mí, siendo asesinada por ese payaso. Llegamos al hospital, Laura había sido llevada a una sala médica, fui revisado por unos médicos, me pusieron varios medicamentos, estaba aún traumado por lo que había pasado. Horas después, llegaron los padres de Laura, empezaron a llorar por su terrible muerte, la feria fue destruida por el fuego, muchas personas murieron desgarradamente, pocos lograron salir. Yo ya me había sentido bien, me levanté para ir al baño, tenía que pasar por un pasillo. Este estaba aterradoramente solo, no se presenciaba a ninguna persona, muy raro. A lo lejos estaba el baño, estaba a unos pasos de entrar, pero en eso, escucho una voz, que en ese momento sabía quién era. Hola Kevin. ¿Disfrutaste del show? Cuando me di la vuelta, pude ver algo muy escalofriante. Estaba el maestro de ceremonias, al costado estaban los dos payasos, sosteniendo el cuerpo de Laura y de Alan. Estaba congelado del miedo, no podía moverme, el miedo era enorme. Pude notar muchas cosas en ti la primera vez que nos vimos, así que estuve pensando en algo. Tú serás mi reemplazo por estos largos años.
Imagínate a ti como maestro de ceremonias en ese circo, verás que se siente de lo mejor, pues al final todos los cuerpos te los comerás, tendrás el mejor buffet de la vida. Próximo maestro de ceremonias. La primera vez que nos vimos, eso me hizo acordar al mirar bien el rostro del maestro de ceremonias, pues pude notar que es el mismo tipo que vi hace días por mi trabajo, que se quedó mirándome con una cara siniestra. No podía creerlo, los payasos empezaron a acercarse, me tumbaron, me golpearon, hasta que pude ver que con una pequeña inyección, me durmieron. Al despertar, recuerdo que estaba en mi cama, tenía moretones en los brazos, el pecho y en las piernas. En eso pude recordar todo lo que sucedió. Me levanté desesperadamente, me fui rápidamente a la casa Alan, y no estaba. Fui a la casa de Laura, y allí la vi. Fui a abrazarla, ella estaba confundida, pero yo le conté todo lo que había pasado, y le pregunté que cómo fue que sobrevivió. Ella me dijo que me había vuelto loco, dijo que jamás había ido al circo conmigo, y que jamás hubo una feria en la ciudad. En eso yo empecé a ponerme nervioso, pues entonces ¿qué fue lo que viví yo? Me despedí de ella y me fui rápidamente a mi trabajo, creyendo que Alan estaría allí. Y así fue, Alan se asombró de verme, pues me preguntó que si estaba bien, y que por qué desaparecí. Yo me había quedado confundido, que yo recuerde no desaparecí, a Alan le conté todo lo de la feria, el circo y el hospital. Pero al igual que Laura, dijo que jamás hubo una feria, y menos un circo. No sé cómo explicar la manera en la que me sentía, pero era muy fuerte todo el asunto. Estuve buscando respuestas, pero no encontraba nada, todas las personas me dijeron lo mismo, y luego me tacharon de loco. Laura fue a visitarme, me preguntó si estaba bien y muchas cosas. Insistí en lo mismo, pero Laura también respondía con lo mismo, que jamás hubo un circo en la ciudad, no hubo incendios, ni feria, ni muertos ni nada por el estilo. Minutos después Laura se fue, no sabía qué hacer, todo había sido demasiado real como para decir que fue un sueño, sentía que la cabeza me iba a explotar, no sabía qué hacer después de todo eso. Ahora que sabes esto, debes tener en cuenta lo siguiente. Pero primero, déjame decirte cómo acaba esta historia. Cuando Laura se fue, me sentí muy desesperado, que quería llegar a suicidarme. Pero, me sentía también con sueño misteriosamente, y me dormí. En eso, en mi sueño pude escuchar la voz del maestro de ceremonia que me dijo lo siguiente. Ya te quedan un par de horas, aprovecha en hacer tus últimas cosas en ese mundo, pues al pasar de las horas, tu cuerpo se irá profundamente hacia el último piso de tu casa, y se lanzará, mientras que tú te irás al infierno, con mis compañeros del circo para preparar el próximo show, del siguiente año. En eso me desperté, vi un graffiti en mi pared que decía, te quedan 2 horas. Tal vez nadie lo vea, pero aproveché en escribir una carta para mis amigos, agradeciéndoles por todo. Luego, aproveché en contar todo esto, para que tú, el que esté escuchando o leyendo esta historia, tenga precaución. Ahora sí, no me queda mucho, en cualquier momento saltaré al infierno, donde me están esperando mis compañeros del circo. Solo ten cuidado si ves una nueva feria este Halloween, porque si vas a esa feria, sería lo último que harás en este mundo. O peor aún, si vas al circo, serás comido por esos payasos, verás tus peores pesadillas, y lo peor, te podré conocer, y tal vez te conviertas en el próximo maestro de ceremonias de mi circo. Tenlo por seguro.